La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia, que es una palabra griega para libros y de allí viene la palabra Biblia. Hoy les voy a hablar del libro de Jueces. El libro de Jueces es la continuación de lo que vimos sobre el libro de Josué. Y antes de empezar a hablar un poco de los contenidos y la estructura, me gustaría hablarles sobre la autoría. Para los académicos, pues el libro de Jueces, pues también es anónimo. Sin embargo, ha habido diferentes maneras de explicar cómo se pudo haber escrito este libro. Hay algunos académicos que piensan que este libro es una colección de diferentes historias que circulaban, digamos que hacia la época monárquica de Israel, circulaban ciertas historias, ciertas leyendas, incluso de héroes que existieron en el pueblo de Israel, y también de ciertas historias, narraciones que existieron antes de la monarquía. Entonces, los académicos piensan que seguramente una persona o varias personas tomaron todas esas historias que existían e hicieron la composición, pues para darle como un hilo conductor, como algo mucho más estructurado, y pues de allí tenemos lo que hoy en día conocemos como el libro de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Pues los jueces prácticamente son hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores en diferentes momentos. Y es importante entender el contexto de lo que estaba ocurriendo para entender un poco la función de los jueces. En la época de Josué, casi toda la tierra estaba conquistada y había mandamientos, pero el principal mandamiento de esos era que solamente todas estas tribus, que era todo el pueblo de Israel, todas estas 12 tribus tenían que adorar un solo Dios, a Jehová. Y la idea era que cuando entraran a la tierra y, y se apoderaran de prácticamente de toda ella, siguieran adorando a Jehová. Pero al parecer, según lo que leemos, esto no ocurrió. Por un lado, faltó tierra por poseer, y precisamente el libro de Jueces comienza cuando se habla de toda esa tierra que aún falta por poseer y los pueblos que habitaban esa tierra que faltaba por poseer. Entonces, eh, Jueces en general habla sobre lo que ocurrió después de Josué y cómo el pueblo de Israel empezó a adorar otros dioses diferentes a Jehová. Entre esos dioses están pues los dioses, los Baales y Astarot, que era una diosa cananea. Cómo ellos empezaron a hacer templos y rituales en pos de estos dioses. Entonces ahí se habla muchísimo pues de la infidelidad de Israel y cómo Jehová se enojó tanto de esa infidelidad que
permitió que estos pueblos que no habían sido conquistados oprimieran al pueblo, de tal manera que ellos entendieran que la única manera de que ellos pudieran tener una paz, una tranquilidad, era si seguían a Jehová. Y precisamente en ese momento de sufrimiento, de la opresión, aparecía un juez que les recordaba cómo debían de ser las cosas. Eso era un poco el modus operandi que se lee durante todo el libro de Jueces. Ahora, en cuanto a la estructura, podemos decir que eh, hay como tres partes definidas del libro de Jueces. La primera parte va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 6, que podríamos llamarlo como el deterioro de Israel. La segunda parte va del capítulo 3, verso 7 al capítulo 16, verso 31, que es la liberación de Israel. Y la última parte sería la degradación de Israel, que sería del capítulo 17, verso 1 al último, que sería el capítulo 21, verso 25. Entonces, en cuanto a la primera parte, que es el deterioro de Israel, que va hasta el capítulo 3, verso 6, tenemos un poco sobre la continuación de la conquista. En el libro de Josué no se había conquistado todo el territorio, entonces aquí se continúa la conquista, pero también se habla sobre la desobediencia de Israel, es decir, los israelitas empiezan a seguir otros dioses, los Baales, Astarot y otros dioses que existían en esa época. Y también se nombra sobre la muerte de Josué y las naciones que quedaron por conquistar, pero que al mismo tiempo esas naciones iban a ser utilizadas para probar a Israel. Entre esas naciones tenemos a los filisteos, que seguramente muchos de ustedes han leído mucho, han escuchado mucho sobre los filisteos. Luego pasamos a la segunda parte de este libro, que es la liberación de Israel, que sería del capítulo 3, verso 7 al capítulo 16, 31. Aquí ya aparecen los diferentes jueces y diferentes relatos muy interesantes. Comenzamos con Otoniel, Ahot, Samgar, luego Débora, una jueza. De Débora tenemos más información, incluso tenemos el cántico de Débora. Luego tenemos los madianitas cuando oprimen a Israel. Y luego tenemos a Gedeón. Hay mucha información de Gedeón. Por ejemplo, en Gedeón tenemos la destrucción del altar de Baal. Tenemos la señal del vellón de lana, que es una historia interesante porque es como una señal que pide Gedeón, que se la recomiendo que la lean. También tenemos un relato sobre los 330 valientes, también interesante, que ocurrió durante la época de Gedeón. Se habla sobre el dominio de los madianitas, sobre el efod de Gedeón y finalmente pues la muerte de Gedeón. Es decir, de todos los jueces que hubo, hay mucha información sobre Gedeón. Luego, después de Gedeón, tenemos otra vez la infidelidad de Israel. Infidelidad en el sentido de que Israel se va en pos de otros dioses. Y acá viene una historia muy interesante, que es la conspiración de Abimelech. Abimelech lo hacen rey. Y obviamente, pues pasa algo con Abimelech, que también sería bueno que lo leyeran. Dentro de esa historia de Abimelech tenemos la parábola de los árboles y finalmente la caída de Abimelech, porque Abimelech no hace las cosas de forma correcta. Después de Gedeón tenemos a Tola, Jair, y se habla sobre un poco más sobre lo que ocurría con la infidelidad de Israel, es decir, vuelven a adorar otros dioses, otra vez es oprimido, es decir, es como una constante, es como si llegara un juez, digamos que se corrigen
luego ya no está el juez y otra vez caen en esta idolatría y otra vez los oprimen y otra vez viene un juez. Así más o menos es como ocurre según el libro de Jueces. Tenemos luego a Jefté. Jefté hace un voto para la victoria, él triunfa, pero resulta que Jefté hace un voto en cuanto a ofrecer un holocausto a Dios, a Jehová, según la primera persona que apareciera en escena, y resulta que apareció su hija. Es una historia también interesante, es triste, pero al final ella no muere, pero les recomiendo que lean para que sepan qué ocurrió finalmente con la hija de Jefté. Luego tenemos el conflicto de Jefté con Efraín y después tenemos a los otros jueces, Isbán, Elón y Abdón. Luego tenemos la historia de Sansón, que muchos de ustedes la conocen. Sansón es el que se deja crecer el cabello y tiene su fuerza en el cabello. Se habla de la esposa filistea de Sansón, de la derrota de los filisteos, de Sansón y Dalila. Dalila es quien le corta su cabello. Y finalmente los filisteos atrapan a Sansón cuando está débil, pero al final Sansón muere con los filisteos porque él derrumba el templo. Y ya para terminar el libro de Jueces tenemos del capítulo 17, 1, ya al final al 21, 25, tenemos diferentes historias. Tenemos la historia de Micaía, que es una idolatría, y cómo los de Dan, los danitas, adoptan esa idolatría. Tenemos la historia de un levita y su concubina infiel. Tenemos la historia de un hombre anciano de Gaba, que es muy parecida a la historia de Sodoma. Y tenemos una guerra de Israel contra los benjamitas. Y el libro termina sobre el rapto de las mujeres por parte de los benjamitas, porque ellos se roban mujeres para tenerlas como esposas. Y ahí termina Jueces. Espero les haya gustado y los espero en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.